Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a continuar entonces elaborando tablas de frecuencias, pero en este caso para variables cuantitativas. Muy brevemente voy a hacer un recuento de lo que estábamos haciendo. Recuerde que en este caso vamos a estar enfrentándonos, por ejemplo, a datos que no vienen categorizados directamente, que no vienen medidos directamente en categorías. Y como en el ejemplo, estos datos que ustedes ven aquí son pesos. Eh, Como en el ejemplo, fíjense que no hay repeticiones aparentes en los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder hacer la tabla de frecuencias que veníamos trabajando desde ya hace un par de clases, pues es categorizar la variable. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros mismos definir las clases, nosotros mismos definir los intervalos, es decir, definir las categorías. Entonces, básicamente lo que hicimos al final de la vez pasada fue estudiar un algoritmo que tiene 5 pasos para hacer ese procedimiento. Entonces la idea hoy es revisar nuevamente el algoritmo muy rápidamente porque ya lo habíamos estudiado la vez pasada y hacer una implementación computacional del algoritmo para que usted vea cómo hacerlo rápidamente en el software. Entonces, recuerde, lo primero que tiene que hacer usted es definir el número de clases, o sea, cuántos intervalos, cuántas categorías quiere. Para eso, pues usted tiene varias alternativas, puede elegir el número de clases arbitrariamente, puede decir, bueno, quiero 5 clases, 7 clases, 10 clases. Decíamos que muy mala idea poner muy poquitas clases, digamos 2 clases, o muy mala idea poner demasiadas clases, 100 clases. ¿Por qué? Porque usted no quiere usted quiere hacer una buena tabla de resumen. Usted no quiere irse a ninguno de los dos extremos. No quiere ni poner tantas categorías que quede demasiado difícil de leer la tabla o tan poquitas que esté eh, resumiendo ya demasiado lo que está ocurriendo en el conjunto de datos. Entonces, eh, un punto medio es eh, la mejor opción. Hay un par de fórmulas, que una es la regla empírica y otra es la regla de Sturges, donde el número de clases se calcula de una de estas dos maneras, con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra o 1 más 3.3 el logaritmo del tamaño de la muestra, el logaritmo en base 10. ¿Qué hago yo? Yo usualmente calculo las dos formas, miro cuánto dan y luego digo, bueno, vale la pena trabajar con, no sé, 10 clases, por ejemplo. Eh, Usted decide, usted decide. Obviamente en el taller y en los casos de estudio, pues yo les digo cuántos en algún sentido para que a todos nos dé lo mismo y digamos que tengamos un punto de referencia. Pero en últimas, en la práctica usted lo puede decir. Entonces, cuando usted decide el número de clases, pues ya esa es la parte, digamos, un poco más complicada, más difícil, ya la superó, porque lo siguiente es, bueno, calcular el mínimo y el máximo de la variable, es decir, desde dónde hasta dónde va a ser la categorización, desde dónde va a arrancar y hasta dónde va a terminar la categorización. Eso lo simbolizábamos, hacíamos un dibujito la vez pasada en el que teníamos, digamos, aquí el mínimo de los datos. Este sería el Xmin, lo voy a poner simplemente mínimo. Y el máximo podría estar más o menos por acá, no sé. Voy a tratar de hacer un esquema lo más bonito posible. Entonces, claro, ya sé dónde va a empezar, dónde empieza el conjunto de datos, dónde termina el conjunto de datos y pues básicamente todos los valores de la variable, todos estos numeritos que usted ve aquí, pues van a caer de alguna forma, van a estar ubicados entre el mínimo y el máximo, ¿no? Va a estar uno aquí, otro acá, otro acá. Cada uno de estos punticos hace referencia a uno de los datos. Va a haber tantos punticos como el tamaño de la muestra, ¿no? Hay tantos punticos como el tamaño de la muestra de grande. Perfecto. Entonces, ahora sí, pues ya lo fácil, ya una vez usted encontró el mínimo, encontró el máximo, pues ya lo siguiente es armar los intervalos. Entonces, para eso lo que decíamos era que usted calculaba el rango, es decir, la distancia que hay entre el mínimo y el máximo, y enseguida calculaba la amplitud de los intervalos. Muy fácil, entonces recuerde que el rango simplemente es el máximo menos el mínimo, coge usted el mayor valor y le resta el menor valor,
Básicamente lo que está haciendo es calcular cuánto es la distancia que hay de aquí hasta acá. Y luego ya con eso, una vez tiene usted el rango, calcula la amplitud. Eso lo habíamos hecho con la letra, A minúscula, creo, bueno, o A mayúscula, no importa. La amplitud siempre va a ser igual a lo que le da el rango dividido el número de clases que usted quiere. Entonces, por ejemplo, si yo quiero 5 clases, pues aquí usted va a dividir entre 5 y lo que le va a quedar es algo pues muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces usted va a tener el rango, va a tener todo el recorrido de los datos dividido en 5 partecitas iguales, en 5 intervalos. Ahí están las 5 categorías. Bueno, creo que en este caso me quedaron como 4. 2, 4, sí. Estoy tratando de aquí de hacerlo como lo más bonito posible. Sí, bueno, me quedaron 4. Es más, para que me quede un poquito mejor el dibujo, aquí yo le voy a borrar este pedacito para que se vea como lo más parejo posible. Pero bueno, usted sabe que esto es apenas un esquema. Ahorita el computador lo hace perfecto por nosotros. Entonces, en este caso, simplemente hicimos cuatro categorías, 4 clases, 4 intervalos. Y lo último que usted tenía que hacer era calcular los límites, ¿no? Calcular los límites. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues bueno, la primera categoría va desde L0, desde el límite 0 hasta el límite 1. Esa es la primera categoría. Si quiere, usted lo puede escribir así. La categoría 1 va desde el límite 0 hasta el límite 1. Esta es una L. Está horrible, pero ahí está. La categoría número 2, el intervalo número 2, pues va desde L1 hasta L2. La categoría número 2 va desde L1 hasta L2. La categoría número 3, pues desde L2 hasta L3. Es casi que una plana, ¿no? Va desde L2 hasta L3. Y la categoría número 4, pues hasta el máximo. Desde L3 hasta L4. Entonces, pues usted ya se da cuenta que el mínimo, obviamente, el mínimo es el mismo L0, L sub 0, y el máximo es el mismo, L sub 4 en este caso, ¿no? Yo debería escribir algo así como L sub m, que es el número de categorías, ¿no? Entonces, y bueno, para ser consecuente con mi notación, yo debería escribir aquí X mínimo y X máximo. Y listo, ya las armó. Ahora, cuando lo hagamos en el software, pues usted tiene que decir al computador cómo hacer el cálculo, ¿no? Entonces, pues bueno, el L sub 0 es exactamente, ya lo había escrito, es exactamente el mismo X mínimo. El L sub 1, ¿qué es? Es sumar la amplitud, ¿no? Es ubicarse en L sub 0 y sumarle una vez la amplitud. Porque claro, usted se está desplazando únicamente una vez en la dirección del máximo para hacer la primera categoría. El L2, pues es obvio, ¿no? Es ubíquese en L0 y súmele 2 veces la amplitud. Entonces, ya usted se da cuenta cuál es el patrón. El L3 es lo mismo, ubíquese en L0 y súmele 3 veces la amplitud. Y el L4 es exactamente lo mismo, ubíquese en L0 y súmele 4 veces la amplitud. Es ir armando los intervalos. Es decir, y ahí usted ve que la notación es consistente, ¿no? ¿Por qué? Porque el 0 se le pone un 0, el límite 0 es porque usted sumó 0 veces la amplitud, ¿no? Usted aquí está sumando 0 veces la amplitud. L1, que es el primer límite, es ubicarse en el L0 y sumarle una vez la amplitud. Por eso es que le ponemos L0, L1, L2, L3 y L4 para que me quede consistente la notación de el subíndice con el número de veces que usted está sumando la amplitud del intervalo. Esto. Ahora, la parte siguiente, que es la parte, esas son las categorías. Estamos categorizando, eso es literalmente lo que estamos haciendo. Estamos categorizando una variable. Básicamente de quanti la estamos volviendo quali. Entonces, la parte siguiente, que es la parte más engorrosa, pues la va a hacer el computador de una, y es cuente cuántos individuos hay en cada uno de los intervalos. Es decir, dígame, de todos los punticos, de todos estos datos,
cuáles me cayeron en la primera categoría, cuáles en la segunda, cuáles en la tercera, en la cuarta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente yo recibo, eh, una pregunta y esto de hecho no es tan relevante, pero usted tiene toda la libertad de poner los intervalos abiertos y cerrados a su conveniencia, o sea, a su conveniencia en el sentido que no interesa si los pone abiertos y cerrados en algún tipo de dirección. Creo que en el ejemplo, aquí está, los estamos poniendo abierto y cerrado. Es decir, ya voy sobre el ejemplo. Es decir, que cuando hacemos el algoritmo, este primer intervalo es cerrado en L0, incluyendo en L0, y digamos cerrado aquí en L1. Luego abierto en L1, porque ya lo incluí en el anterior, y cerrado en el segundo. Bueno, y así sucesivamente. Juan Camilo, ¿lo podría hacer al revés? Poner abierto el segundo y poner cerrado el primero. Sí, eso no hay ningún lío. De hecho, es muy raro que un dato sea exactamente un límite. La coincidencia tendría que ser muy grande, es muy raro. Entonces, nada, ese es el algoritmo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en el contexto de un ejemplo, como para que usted se ilustre un poco mejor y vea cómo funciona esto en el software, esto lo puede hacer en Excel también, o en Python, no hay ningún lío, es como hacer todos estos 5 pasos, este algoritmo, y hacer la tabla para este conjunto de datos. Entonces, vamos a irnos al ejemplo de una vez. En este caso, vamos a cambiar de contexto. Habíamos trabajado ya en un contexto de control de calidad con unas resistencias, con unos lotes. Luego habíamos pasado a un contexto educativo con el nivel educativo de unas personas en una compañía. Y ahorita vamos a cambiar de caso. Simplemente vamos a considerar el peso en kilogramos. Entonces tenemos una variable cuantitativa continua de razón, porque aquí el 0 es un 0 absoluto, donde las unidades de medición son kilogramos, de varios materiales. Entonces, bueno, tenemos aquí la muestra de este conjunto de materiales. Fíjese que varias cosas. La primera es que le estoy dando los datos brutos, le estoy dando la base de datos de la manera más ineficiente posible, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando una lista de datos ahí separadas por comas. Entonces, recuerde que lo que va a suceder después, cuando ya tengamos un poco más de experiencia en términos del software, es que yo le voy a dar un archivo de datos externo, yo le voy a dar un archivo de texto y usted lo tiene que importar, porque es que si yo le doy, por ejemplo, 1000 datos así, pues imagínese a qué horas usted va a pasar esos datos al software, ¿no? Entonces, lo mejor es tener como un archivo externo donde tengamos toda la base de datos ya lista para trabajar. Siguiente cosa, es una variable continua, entonces usted se da cuenta que los datos no tienen repeticiones, es decir, no vienen como en categorías preestablecidas. Por eso es que vamos a tener que categorizar la variable. Aquí en el chat tengo una pregunta. ¿Cómo es eso de importar? Claro, eso no lo hemos trabajado, Rosángela, en su momento lo haremos, pero lo de importar, ¿qué quiere decir? Lo de importar es, yo les doy los mismos datos, les doy los mismos datos, 1000 datos, por ejemplo, en un archivo de Excel o en un archivo de texto o en un archivo externo en el que ustedes van a utilizar para exactamente abrirlos desde R. Exacto, es eso. Es darles un archivo de Excel o de texto o como sea y abrirlo desde R. Eso quiere decir importar los datos. Decirle a R cómo leer los datos desde un archivo cualquiera. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque es que así, dándoles una lista, eso es muy ineficiente y más si les doy muchos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la muestra. Y lo que quiero hacer es la tabla. Lo que vamos a hacer es construir la distribución de frecuencias. Vamos a hacer la tabla con las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas. Vamos a resumir estos datos. Fíjese que la idea es esa, ¿no?
Usted tiene unos datos, la idea es encontrar los patrones, encontrar las tendencias en este dato, en este conjunto de datos por medio de una tabla. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el algoritmo de categorización. Entonces, la observación que hacíamos era que como el peso es una variable cuantitativa, no tiene categorías, entonces vamos a hallar las categorías. Entonces vamos a hacer los pasos uno por uno para que usted vea cómo funciona. Entonces, primero quiero que lo veamos, entendamos bien los resultados y entendamos bien los números. Y luego, si vemos en el computador cómo es que se hace. Entonces, muy fácil. Vamos a trabajar con 6 clases, vamos a trabajar con 6 categorías. Y aquí, lo que yo le decía, hice la regla empírica, es decir, saqué la raíz cuadrada de 35, nos dio 5.9. Y hice la regla de Sturges, eso dio 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de 35, eso da 6.095. Ambas reglas indican aproximadamente 6 clases. Juan Camilo, ¿está mal si yo hago esto con 7 clases? No. ¿Está mal si lo hago con 5? No, está bien. ¿Está mal si lo hago con 2? No es que esté mal, pero es que hacer 2 intervalos es demasiado resumido. ¿Está mal si hago, no sé, voy a exagerar, 25 intervalos? Sí, no es que esté mal, pero ya es un exceso de intervalos. Entonces, un buen punto medio es 6. Si usted lo hiciera con 7 no está mal, si lo hiciera con 8 no está mal. Es un punto medio en el que podamos resumir toda la información. Entonces, como ambas metodologías, tanto la raíz cuadrada como la regla de Sturges nos indican un valor alrededor de 6, pues está perfecto. Entonces, mire que el número de categorías es un número entero, ¿no? Está muy mal que usted me diga 5.9, pues como imagínese 5.9 categorías, pues eso no tiene mucha gracia. Perfecto. Entonces, vamos a armar las categorías. Recuerde nuestro esquema. Tengo que calcular el mínimo, tengo que calcular el máximo, luego el recorrido y empezar a armar los límites. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, el mínimo del conjunto de datos es 60.4 y el máximo 142. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo? Lo que nunca quiero que usted haga, es hacer eso a mano, ¿no? Mire que tan solo con unos cuantos daticos, encontrar el mínimo y encontrar el máximo puede ser cansón. Imagínense si fueran 1000. Entonces, obviamente vamos a hacerlo en el software, ya ahorita lo miramos en el código, pero eh, por ahora vea que el mínimo de este conjunto de datos es 60.4 y el máximo 142. Aquí tengo una pregunta en el chat. Carlos me dice que si un método le da 8 y el otro, por ejemplo, 11, ¿con cuál quedarse? Eso es una elección arbitraria. Digamos que si uno le da 8 y el otro, si uno me da 8 y el otro me da 10, yo lo haría, por ejemplo, pues alguien puede decir, no, pues cojamos 9 y ya. Y sí, está bien. Entonces, no pasa nada si uno coge 8 o coge 10, no pasa nada. Yo me iría con 8 porque no me gusta hacer tantas categorías. Pero lo que sí estaría mal, por ejemplo, es que si un método le da 8 y el otro le da 50, entonces quedarse con 50 ya es demasiado, ¿no? Entonces yo siempre tiendo a hacer en 10 categorías, 12 categorías máximo, una cosa de ese estilo. Entonces lo que yo quiero que usted se lleve de mensaje es evite, recuerde que esto es un resumen, recuerde que esto es un resumen. Entonces evite irse a los extremos. La idea es que usted pueda encontrar las tendencias y pueda resumir sus datos de la manera más sencilla posible. Entonces, irse a los extremos es una muy mala idea. Aquí Daniel hace otra observación bien chévere. Daniel dice que si en este caso no es mejor manejar categorías impares para obtener mitades exactas. Por ejemplo, con 5 categorías, la tercera representaría la mitad exacta. Es una buena observación, no lo había pensado. Si alguien quisiera hacerlo con 5 categorías, estaría bien, no hay ningún lío. En este caso lo hice con 6 porque ambos métodos me habían señalado como que 6, pero si Daniel, siguiendo su observación
de tratar de tener como una categoría en todo el medio, es una muy buena idea, de hecho. Valdría la pena repetirlo con 5 categorías para que me quede una categoría exacta en la mitad. Es una muy buena idea, está bien. Y 5 es un buen número porque ni, no se va a los extremos, ¿no? Digamos, si Daniel me hubiera dicho 17, yo digo, no, 17 ya es demasiado. O sea, ya es como resumir extremadamente lo que está sucediendo en el conjunto de datos. Muy buenas ideas, perfecto. Entonces vamos a continuar con 6, pues porque ya lo hice con 6, pero es una muy buena idea lo del 5. Entonces, bueno, ya tengo el mínimo, ya tengo el máximo. Entonces recuerde, la idea es que usted no lo haga a ojo, ¿no? Para eso lo vamos a hacer en el software. Imagínese uno encontrar el más grande de todos estos a ojo, pues no tiene gracia. Es más, valdría la pena que lo viéramos de una vez en el software, tal vez. Veámoslo, antes de ir a ver el resto de los pasos. Entonces, mire, aquí con lo de los datos, lo estamos introduciendo en el sistema de la manera más rudimentaria posible por medio de una concatenación con los valores separados por coma. Y la vez pasada alguien me preguntó, Juan Camilo, ¿usted se puso a hacer eso a mano? Y la respuesta es sí. Yo me puse ya a mano a introducir los valores uno por uno. Por eso digo que importar los datos, aprender a hacer eso es una muy buena idea. El objeto lo llamé peso. Si usted quiere llamarlo, no sé, X, o quiere llamarlo P, o quiere llamarlo, no sé, de otra manera, hágale, no hay ningún lío. Le puse ese nombre porque, digamos que es como lo más fácil de ver. Y no olvide, valores separados por comas y con una C que significa una concatenación, para que el computador entienda que usted está poniendo los valorcitos pegados uno detrás del otro. Ya habíamos visto esta rutina, que es la rutina length, que le dice a usted la longitud del objeto. Eso nos va a dar 35, o sea que tenemos una muestra de tamaño 35, es una muestra pequeña. Ustedes van a trabajar en sus casos de estudios con muestras de 1000, o sea, por eso es bueno hacerlo es bueno hacerlo con el computador. Ahora, recuerde, hicimos el cálculo de las dos maneras. Por ejemplo, utilizando la regla de Sturges, aquí la tengo escrita. Aquí voy a hacer un par de anotaciones que no habíamos visto antes. Número 1. Escribí 1 más 3.3 log, no habíamos visto esa función antes. Y ahora, algo que usted tiene que hacer para que el computador entienda que es logaritmo en base 10 es escribir base igual a 10. Si no, la opción por defecto que tiene el software es el logaritmo en base E, el logaritmo natural. Por eso es que me toca ponerle base igual a 10. Si usted escribiera, por ejemplo, voy a abrir R aquí muy rápidamente, entonces estoy abriendo con mi acceso rápido del software. Si usted escribiera, por ejemplo, si usted no escribiera el base igual a 10, el computador por defecto, voy a limpiar la consola, el computador por defecto lo que va a hacer es calcular el logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, si usted escribe log de 35, por ejemplo, pum, mire que le da 3.5, pero eso es logaritmo natural. Usted tiene aquí varias opciones, usted puede escribir log, abre paréntesis, 35, que es lo que hemos venido haciendo, y base igual a 10. Mire que nos da, ¿qué pasó? Por algún motivo, sí, nos da diferente, 1.54, claro, nos tiene que dar diferente 1.54, no sé por qué tenía en mente que tenía que dar 6, pero no tiene que dar 6, da algo totalmente diferente. Tengo aquí un comentario en el chat, ya lo veo. Otra opción que usted tiene es, si quiere, puede escribir log, y mire que me van saliendo aquí varias opciones de funciones que usted tiene. Entonces usted puede escribir log 10, si usted quiere, y 35. Entonces, tiene las dos opciones, o escribir log 35, base igual a 10, o escribe simplemente log 10, 35. Me toca escribir 35 porque no tengo un objeto que se llame n en el ambiente, ¿no? Rosángela también ya se había dado cuenta del log 10. Perfecto. Siguiente observación que quería hacerle. La raíz cuadrada en R
se escribe square root, ¿no? Se escribe SQRT. Entonces, si usted quería calcular, utilizar la regla empírica, simplemente puede escribir SQRT, square root, de 35, y mire que le da el 5.9 que nos estaba dando antes hace un momento. Entonces, es bueno que cuando vayamos viendo las cosas ahí en R, usted las pueda ir replicando, pues para que la vaya entendiendo. Ahora, el otro comentario que quería hacerle era el de esta función, y es, mire, voy a copiar esta única parte, entonces control C, y la voy a pegar aquí en la consola. Voy a borrar en este momento lo que he ejecutado. Mire que estoy ejecutando directamente en la consola, no estoy usando mi script, solamente porque estoy haciendo una explicación, entonces no estoy usando la consola. Entonces mire, si usted hace la regla de Sturges ahí directamente, me sale que, claro, perfecto, menos mal me pasó esto, perfecto, me sale un error porque n no está, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a dar aquí la flechita hacia arriba en el teclado, y en lugar de n voy a escribir 35, pues porque no he definido qué es n. Si usted quiere usar n, pues ponga n igual 35 y ahí sí después se ejecuta el comando. Entonces, bueno, mire que me da el 6.09 de antes. 6.09. Entonces usted ve que aquí hay una función que se llama la función round. Esta no la habíamos visto antes. Round es redondear. Entonces, cuando usted escribe toda esta cantidad dentro del round, lo que hace es redondearle a 0 cifras decimales. Entonces lo voy a hacer. Entonces simplemente voy a escribir round aquí en la consola. Algo chévere de utilizar RStudio es que le va autocompletando, ¿no? Mire, round, ahí le va autocompletando. Y escribo, y mire que pasa algo bien chévere. Primero, le aparece una recomendación y le dice, bueno, dígame el valor que usted quiere redondear. Eso es la X. Dígame el valor que usted quiere redondear. Y por defecto, el redondeo se hace a 0 dígitos. O sea que si usted no especifica el digits, si usted no especifica esa parte, pues básicamente lo que va a hacer es redondear a 0 cifras. Por eso es que aquí le va a salir 6. Pero, si usted escribiera, por ejemplo, bueno, lo mismo que teníamos antes, escribe coma, quiero redondear esto a 2 cifras decimales. Entonces usted escribe coma 2. Entonces, mire, ahí le aparece, bueno, le aparece una sola, pues porque muy seguramente es 1, 0, ¿no? Ahí lo está haciendo a 2 cifras, solamente que es 1, 0. Es más, para que usted se lleve una idea mejor, lo voy a hacer con 3 cifras. Entonces, mire, 0.095. Perfecto. Entonces, dentro de las rutinas, en esta como round, es bueno que usted se vaya familiarizando con las opciones que tienen las rutinas. Por ejemplo, round tiene una opción extra que es digits y usted simplemente dice cuántos dígitos quiere enfatizar. Ahora, hay personas que son muy estrictas escribiendo el código y aquí tengo un comentario en el chat, ya lo veo, y no les gusta escribir el 3, les gusta escribir así, digits igual a 3, como para estar seguro de lo que está haciendo. Obviamente me va a dar lo mismo, solamente, esto es como parte digamos, de la escritura del código. Hay personas que son muy estrictas escribiéndolo y está perfecto. Es más, hay algunas, por ejemplo, le pueden escribir usted x igual a 1 más 3.3, bla, 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 y digits igual a 3. Entonces, fíjese que da lo mismo, solamente que es como parte de cómo usted quiere escribir la rutina. En el anterior que nos dio el 6.1, claro, al hacer el redondeo con las 2 cifras es 1, 0, ¿no? Aquí hace falta un 0, ¿no? Claro, porque el 9 lo va a aproximar a un 1, entonces le quedaría 0.9, pero eso le aproxima a 1, ¿no? Entonces, nada, no se dé mala vida por eso. Listo. Esa era una rutina nueva que no habíamos visto, entonces ahí está. Y ese resultado, entonces lo guardamos en M. Ese resultado quedó guardado en M, entonces ahí quedaron las 6 categorías. Perfecto. Ahora, el rango. El rango, mire algo bien importante. El rango lo vamos a guardar en un objeto R mayúscula. Si usted quiere ponerle rang o lo quiere poner rango, pues hágale, no hay ningún lío.
es el máximo menos el mínimo. Entonces, esta es una rutina que no habíamos visto antes, la rutina max. Otra rutina que no habíamos visto es la rutina min. Y mire que le hace, usted no tiene que ponerse a ojo a ver cuál es que es el más grande, cuál es el que es más pequeño. eh, y es básicamente escribir, ¿no? Es decir, usted no tiene que irse aquí a la lista de números y eche a ojo ahí a ver cuál de todos estos es el más grande y cuál es el más pequeño. No, simplemente el max y le quita el min, se acabó. Ahora, si usted quiere, puede simplemente ejecutar este primer pedacito para ver cuál es el máximo, luego ejecutar este otro pedacito para saber cuál es el mínimo y ahí sí hacer la diferencia. Pero pues no es necesario, ¿no? No es necesario, pero pues bueno, digamos que usted lo puede hacer. Es decir, me explico. Voy a copiar todo el peso. Mire, control C. Y lo voy a pegar en la consola, en el script, por ejemplo, como para tenerlo ahí. Es más, le voy a quitar un poquito de zoom para que se vea un poco mejor. Y a lo que me refiero es a lo siguiente, es a que voy a ejecutar esta parte. Le voy a, mire que lo sombríe todo, o usted simplemente puede, ubicarse en cualquier parte de la línea y darle run, ¿no? Entonces, lo voy a correr, ahí está. Mire que ya me quedó aquí el peso en el ambiente global, perfecto. Voy a limpiar la consola nuevamente porque hay un montón de números ahí de la lectura de la base de datos. Entonces, a lo que me refiero es que si usted quiere, puede escribir simplemente min de peso y ya, ahí le sale. Si usted quiere, puede escribir max de peso y mire, ahí ya le sale. Ahora, usted también lo puede escribir aquí en la, recuerde, ¿no? Usted lo puede escribir en el script, ¿no? Usted puede escribir aquí min peso y simplemente lo sombrea o se para en cualquier parte de la línea y lo ejecuta, ¿no? Es lo mismo, no tiene que... Yo lo haría en el script y luego lo ejecuto para que me salga en la consola. Lo mismo aquí, ¿no? Max peso, por ejemplo, y lo ejecuta. Mire que no lo estamos guardando en ninguna parte, no estamos guardando ese resultado en ninguna parte, por eso en el ambiente global no aparece nada, simplemente aparecen los resultados en la consola. Y ahí sí, ya una vez usted vio cuál era el mínimo, cuál era el máximo, ahí sí, si usted quiere, puede coger hacer esta parte del rango, ¿no? Copiar, si le da pereza escribir y ya, lo copia ahí y listo, se ubica en cualquier parte o sombrea y lo ejecuta. Entonces mire que ahora sí le aparece, como eso lo guardamos en un objeto, ahí sí le aparece en la parte derecha en el ambiente global. Y nada, pues ya si usted quiere, digamos, verlo en consola, pues simplemente escriba R en la consola y ¡pum! Ahí está, no tiene lío. Perfecto. Entonces ya tenemos el rango, ya tenemos, hagamos la amplitud. Entonces, la voy a copiar. Mire que no estoy copiando los comentarios, eso yo se lo pongo ahí como para que usted lo tenga de referencia. Nos da 13.6 la amplitud, la anchura de cada intervalo nos da 13.6. Entonces, lo que voy a hacer es pegarlo acá. Y mira algo chévere, y es, voy a ejecutarlo para que usted se dé cuenta que me va a salir un error, ¿no? Ya en este punto, ustedes deben darse cuenta cuando aparecen los errores y es, voy a darle un poquito de zoom aquí. Vamos a ver si... Listo. Y entonces, ya en este punto, ya alguien se me va a decir, Juan Camilo, le va a salir un error. ¿Y por qué? Porque no hay ningún objeto que se llame M, ¿no? Entonces, bueno, para que la cosa me corra, entonces, no sé, lo que voy a hacer, algo fácil es, una salida fácil es M igual a, le voy a poner 6, ya directamente 6. ¿Por qué? Pues porque yo ya sabía que iba a utilizar 6 clases, ¿no? Obviamente ese 6 sale de la regla de Sturges y todo eso, pero bueno, diga, ahora sí, o bueno, o alguien puede decir, no, Juan Camilo, en lugar de M, pues escriba 6 y ya, ¿no? No sé de mala vida. Pues sí, a mí me gusta utilizar las letras. Entonces, bueno, me ubico en cualquier parte, sombreo y ejecuto. Y bueno, ahí está el 13.6. En este punto, la persona que ahorita me dijo que quería 5 en lugar de 6 porque le parecía una mejor opción, está perfecto. En lugar de 6, póngale 5 y lo puede replicar a ver cómo cambian los resultados. Ya alguien me decía aquí que quién es M en el chat. Perfecto, muy bien.
Uf, aquí Ángel hace, aquí Ángel hace una muy buena intervención y me dice, ¿vale la pena que la longitud la pongamos entera? Y la respuesta es no, Ángel. Eh, es una buena idea ponerla entera, yo sé cuál es la lógica, pero es que si yo la pongo entera, Ángel, cuando empiece a construir los límites y empiezo a sumar, por ejemplo, de a 13 y no de a 13.6, no voy a llegar al máximo porque me estoy comiendo esas cifras decimales. Entonces, yo entiendo la idea de ponerla entera para que me cuadren como los numeritos bien bonitos. Es una muy buena opción, pero si lo hago así, entonces no voy a llegar al máximo al final y van a quedar datos sin estar clasificados. Pero no es una mala idea, está bien. Entonces, yo voy a trabajar con la amplitud, digamos así, tal cual me da 13.6, eh, pero, pero lo hago así con 13.6 para que me queden los intervalos como perfectamente cuadrados, ¿no? Para que no haya líos después de que me quede algún dato sin intervalo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estuvo eso. Entonces, ahora viene, digamos, la parte más difícil, entre comillas, y es hacer los límites. Entonces, aquí, esta es la parte del código que yo creo que tenemos que revisar con un poco más de calma. Y, y la voy a revisar, es más, la voy a copiar. Y la voy a pegar aquí en el software para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, yo me estoy comiendo los comentarios, es muy buena idea ponerle los comentarios, ¿no? Porque si no, mire lo que pasa cuando usted no pone comentarios. Cuando usted no pone comentarios en el código, claro, se ve ahí organizadito y todo está perfecto, pero fíjese que a veces uno como que si no pone los comentarios no pierde como la noción de en qué parte va. Entonces es una regla de programación es esa, siempre comente su código para que cualquier persona que lo vaya a revisar sepa qué está haciendo de alguna forma. Entonces, bueno, vamos a verlo. Entonces, mire, cuando usted, si alguien si está nuevo, digamos, aprendiendo esto, yo entiendo que usted vea la línea y no entienda qué está haciendo. Eso es entendible. Entonces, aquí mi recomendación es véala por pedacitos. Entonces, bueno, lo primero es que el objeto que vamos a crear se llama lim, de límites, ¿no? Juan Camilo hubiera podido poner límites y ya, sí, no hay ningún lío. Si usted hubiera querido ponerle L solito, póngale L solito, no hay ningún problema. Entonces le va a poner lim, punto. Ahora, si quiere, examine la línea por pedazos. Entonces, ¿qué es esta primera línea? Ah, el mínimo, ¿no? El mínimo. Entonces, la voy a ejecutar simplemente porque quiero ver qué me da. Ah, 60.4, perfecto, ya lo sabía dar. Muy bien. Y a ese 60.4 le estoy sumando, entonces aquí viene la parte que alguien puede que no entienda, pero está perfecto, la vamos a examinar entre nosotros. Le estoy sumando varias veces la amplitud, porque recuerde que A, es más, voy a sombrear aquí A, lo estoy sombreando y lo voy a ejecutar. Mire que A es 13.6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, mire, si usted en algún punto, cuando esté haciendo un ejercicio, viendo una solución o lo que sea, no entiende el código, ejecútelo por pedacitos. Voy a ejecutar esto simplemente. Esto quiere decir los números desde el 0 hasta m. Los números desde 0 hasta m. Entonces, mire, es una lista. 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 bla. Cuando yo cojo todo eso y lo multiplico por a, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es coger 0 por a, que me da 0. 1 por a, que me da a. 2 por a, que me da 2a. O sea, no sé, más o menos 27. Bueno, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Vamos a ver. Ah, claro. Entonces, mire, 0 por a, 0. 1 por a, pues 13.6. 2 por a, 27. 3 por a, 49. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué era necesario hacer eso? Ah, porque cuando nosotros hicimos nuestro algoritmo, fíjese que lo que nosotros hacíamos era coger 0 por A, 1 por A, 2 por A, 3 por A, 4 por A, y luego se lo sumábamos a L0, y luego se lo sumábamos a el punto de partida, al mínimo. Entonces, lo que acabamos de hacer fue 0 por A, 1 por A, 2 por A, y mire lo bonito de hacerlo en R, es que las multiplicaciones se las hace todas con una sola línea. O sea, usted no tiene que ponérselo a hacer manualmente uno por uno,
uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y al final se lo suma a L0, que es el mínimo. Entonces, eso es lim. Eso es lim. Entonces lo voy a ejecutar. Mire que me ubico en cualquier parte de la línea o la sombreo. A mí me gusta sombrearla para que usted sepa que estoy ejecutando. La ejecuto. Ahí está. Ya quedó guardado en el ambiente global el objeto. Y mírenlo. Es más, visualicémoslo en pantalla. Visualicémoslo aquí en la consola. Voy a escribir lim simplemente. Enter. Y listo. El punto de partida, o sea, L0 es 60. Perfecto. L1 es 74. O sea que la primera categoría va de 60 a 74. Por eso es que aquí en la solución, mire que por eso es que aquí en la solución, el primer intervalo va de 60 a 74. El siguiente va desde L1, el siguiente va desde L1 hasta L2, desde 74 hasta 87. Entonces veámoslo aquí, desde 74 hasta 87. El siguiente va desde L2, el siguiente va desde L2 hasta L3. L3 es 101. Por eso es que aquí la siguiente categoría va desde L2, el 87, hasta 101. Claro, ya todo el mundo se está dando cuenta que se repite, ¿no? Desde L0 hasta L1, luego desde L1 hasta L2, desde L2 hasta L3, desde L3 hasta L4, etc. Hasta que llegó al máximo. Hasta que llegó al máximo, mírenlo. Hasta que llegó al máximo, 142.2. Entonces, cuando alguien me estaba diciendo ahorita que por qué no hacerlo con enteros es una muy buena idea. Si yo hubiera puesto 13, por ejemplo, mire que no hubiera llegado hasta el máximo. Pero bueno, listo, ahí estuvo. Esta era la parte más difícil. Ahí están los límites. Entonces ahora, la parte que, digamos, más automatizada y la parte que, digamos, es nueva, y vamos a utilizar una rutina nueva, y por lo cual es muy bonito utilizar software, es para sacar los conteos. Y tengo que decirle de alguna manera a R que me diga cuántos de todos estos valores, cuántos de todos estos valores, cuántos de todos estos datos brutos me caen en cada uno de los intervalos. Entonces dígame, de todos estos valores, de todos estos 35 valores, ¿cuántos me caen en el primer intervalo? ¿Cuántos en el segundo? O sea, las frecuencias absolutas. ¿Cuántos en el tercero? ¿Cuántos en el cuarto? Bla, 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 bla. Esa es la parte automatizada que uno a mano se tardaría muchísimo. Imagínese uno ponerse a contar cuál datico me cae en cuál intervalo y demás. Entonces es una rutina nueva, la vamos a ver aquí. Es una rutina nueva. Y es más, se la voy a ejecutar por partes. Esta primera parte es la rutina nueva que no habíamos visto, que se llama el cut, cortar, ¿no? Entonces, esta es la categorización. Entonces, la voy a copiar, simplemente voy a copiar esta primera parte. Es más, bueno, la voy a copiar toda y la vamos a ejecutar por pedacitos, mejor. La voy a copiar toda y la vamos a ejecutar por pedacitos. Entonces, la voy a pegar aquí debajo. Ajá. Y bueno, vamos a explicarla paso por paso. Ya usted va como aprendiendo como la dinámica. Entonces, bueno, mire esto. Yo sé nuevamente el truquito de cómo leer el código, nuevamente el truquito de cómo hacerlo. Entonces, yo sé que es una línea larga, yo sé que es una línea extensa. Si usted es nuevo, usted podrá estar diciendo qué demonios es esto. Vamos a verlo por partes para que usted vea. Entonces, lo primero es todo el resultado, todas las frecuencias absolutas que nos den, las vamos a guardar en este objeto, NJ. Si quiere darle un nombre diferente, no hay ningún problema. Entonces, mire, lo voy a ejecutar por partes. La rutina cut es una rutina, no el table, lo que está por dentro, el cut, únicamente el cut. La rutina cut es una rutina que le dice a usted, para que usted le diga al computador, tome los datos del peso, mire aquí, tome los datos del peso, tome como breaks, tome como límites los valores que usted ya acabó de hallar de lim, y póngale este include lowest igual a true, quiere decir que el primer intervalo tiene que ser cerrado. Include lowest, como incluir el más pequeño, incluir el más pequeño. ¿Qué quiere decir igual a t? Igual a t quiere decir verdadero, igual a true quiere decir hágalo, quiere decir sí.
Si usted le pone false, si usted le pone F, entonces le está diciendo que no. Ahora, hay personas que son un poco más, digamos, estrictas escribiendo y les gusta escribir así, false, completico. O, si, o hay personas que les gusta escribir aquí el true completico, está perfecto. Es como usted prefiera. Entonces, yo lo dejo con T mayúscula, pues porque me parece más bonito, pues. Pero entonces mire la lógica. Mire la lógica. La lógica es, coja la variable, coja los numeritos, utilizando los límites que acabamos de calcular e incluyendo cerrado el último valor, el mínimo, por eso aquí aparece el include lowest igual a true, haga la categorización. Eso es la rutina COT. Entonces la voy a ejecutar para que usted vea qué va a pasar. Va a aparecer un montón de números, va a aparecer un montón de cosas en la pantalla, pero no se vaya a asustar, ya se la voy a explicar. La voy a ejecutar. Y mire, ¿qué quiere decir esto? Que el primer dato está en el intervalo que va de 101, aquí está aproximándolo, hasta 115. El segundo dato está en el intervalo que va desde 74 a 87. El siguiente dato va desde el de 101 hasta 115. Aquí lo está aproximando, está mostrando los intervalos, los está mostrando aproximados, pero está haciendo la cuenta bien. Bueno, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Mire que me aparece cerrado el primer intervalo, porque yo le puse include lowest igual a true. Aquí tengo un par de comentarios en el chat. Breaks hace referencia a los límites, ¿no? O sea, breaks hace referencia a dónde tiene que hacer el corte, dónde tiene que hacer el corte. Y el cut, Laura, hace referencia a, esa es la forma, lo voy a decir mejor, Laura, esa es la forma en que yo le digo al computador que haga los intervalos. Es decir, cuando la rutina cut lo que quiere decir es, mire, yo le estoy dando un montón de datos, y lo que yo quiero que usted, software, haga, lo que yo quiero que usted, R, haga es, dígame cada dato en qué intervalo cayó. De alguna forma, lo que hace esa rutina cut es hacer los intervalos. Obviamente, yo tengo que darle los límites para que el computador entienda dónde hacer los cortes. Exactamente, tengo que darle los límites para que el computador entienda dónde hacer los cortes. Rosángela aquí lo está diciendo, creo que mejor que yo. Rosángela dice, cut es como decir, siga los siguientes pasos. Sí, de alguna forma sí, es decir, decirle, computador, siga los pasos y haga la clasificación por intervalos. Y está diseñado únicamente para intervalos. Perfecto. Es exactamente eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y lo pueden hacer uno por uno, pero pues es un poco harto, pero veámoslo un poco. Miren, voy a ir aquí al conjunto de datos aquí arriba. Aquí está. Mire, el primer dato va de 103.1. 103.1. Entonces, como yo ya hice la rutina, mire que me aparece que está 103.1, está en el intervalo que va de 101 a 115. ¿Es eso cierto? Claro que sí. Siguiente dato, 82.1. Entonces el computador ya me está diciendo que ese 82.1 está en el intervalo que va de 74 a 87. Bueno, y así sucesivamente. Hasta el último, ¿no? El último que es 78.6, 78.7, 78.7. Mire, el computador me está diciendo que que está en el intervalo que va de 74 a 87. Entonces, ese cut lo que hace es decirle al computador, haga los intervalos. Dígame en qué intervalo está en cada dato. En qué intervalo está cada dato. Aquí Daniel me dice que si lo tomo desde el cut. Pero si pone
toda la línea le aparecen los intervalos exactos. Ok, ya sé hacia dónde va Daniel. Entonces voy a continuar aquí, Daniel, por partes, claro. Entonces, lo que acabé de hacer es únicamente hacer los intervalos. Entonces ahora, con esta rutina table, una vez yo hice los intervalos, con esta rutina table, lo que estoy diciendo es, cuente cuántos intervalos, cuente cuántos individuos me caen en cada intervalo. O sea, quiero los conteos. Porque claro, aquí me están saliendo los intervalos. Sí, el primer dato me cae en este intervalo, el segundo en este otro, el tercero en este otro, bla, 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 bla. Pero ahora yo quiero saber cuántos en cada intervalo. Por eso es que pongo table. Ese table es una rutina nueva y es la rutina que nos cuenta, ya la habíamos, no, de hecho ya la habíamos usado en el ejemplo pasado. Nos dice cuántos son de cada categoría. ¿Por qué? Porque ya tenemos las categorías. Ya tenemos las categorías. Entonces hagámoslo. Lo voy a correr todo, lo voy a correr todo. Ya voy a guardar el objeto en el sistema y vamos a ver. Mire, ¡pum! Ah, en el primer intervalo me caen 5. En el segundo intervalo me caen 9. En el siguiente me caen 10. O sea, de los 35 datos me está diciendo cuántos de en cada categoría. Entonces, básicamente eso es lo que nos había dado aquí. Mírelo acá. En el primer intervalo me caen 5. De todos estos datos, hay 5 datos que están entre 60 y 74. Hay 9 datos, ¿sí era 9? Sí, hay 9 datos que me están desde el 74 hasta el 87. Bueno, 10, 6, 3, 2, bla, bla, bla. Ya el resto, usted lo sabe hacer. ¿Por qué? Varias cosas. Por ejemplo, si yo sumo todas las frecuencias absolutas, ¿cuánto me tiene que dar? Ah, el tamaño de la muestra, 35. O sea que todo me quedó perfecto. Todo me quedó perfecto. ¿Las frecuencias relativas ya las sé hacer? Claro, las frecuencias relativas nosotros las aprendimos a hacer desde hace rato. Las frecuencias relativas es simplemente sacarle el porcentaje a las frecuencias absolutas respecto al tamaño de la muestra. Entonces aquí están las frecuencias relativas. Y las acumuladas, ya las habíamos visto la vez pasada, es ir acumulando, ¿no? Es ir acumulando. Entonces fíjese que las líneas de código que están después son líneas de código que nosotros ya habíamos hecho. ¿Por qué? Porque las frecuencias relativas es simplemente dividir, bueno, multiplicando por 100 después, obvio. Las frecuencias acumuladas es simplemente el consum, ¿no? Ya lo habíamos visto la vez pasada. Y es poner los valores en la tablita. Ahí estuvo. O sea que lo único nuevo y lo más difícil, entre comillas, era esto nuevo del table con el cut, ¿no? Pero bueno, ya se los he explicado, digamos, como de manera desmenuzada. Todo el resto ya es lo mismo de la vez pasada. O sea, literalmente, cuando estábamos haciendo esto, fue control C, control V. Aquí no hay nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Es control C, control V del ejemplo pasado. No hay nada nuevo. Eh, ya él aquí me hace una muy buena pregunta. Eh, yo sé, ya él me dice que cómo lo puse todo bonito en una sola tabla. Esto es código HTML y de cierta manera lo cuadré a mano. Entonces, claro, yo entiendo ya es la pregunta de que ¿cómo hago yo para poner todos esos resultados bonitos en una sola tabla? Eh, um, y la verdad, si me pongo a explicarles eso en este momento, les va, no me voy a alargar mucho en la explicación porque es otro tipo de código, es código HTML, de hecho es en un formato muy específico que se llama Markdown, para que todo quede, digamos, bonito. Pero, eh, digamos, una recomendación que yo le doy a algunas personas es, para no ponernos en ese lío de que el código HTML y no sé qué, si quiere verlo bonito en una tabla, por ejemplo, coja estos valores y péguelos en Excel, si quiere. Así, y los va poniendo acomodaditos en columnas, bonito, para que usted vea la tabla linda. Después, si alguien quiere, puede buscar en Google cómo hacer la tabla en Markdown y le va a salir como el foro y eso. Oh, sí, hay muchas formas. Ángel menciona otra en LaTeX. Sí, perfecto. De hecho, debería decir LaTeX. Eh, Pasar los datos a Excel ya él es una muy buena idea.
Eh, um, oh, ok, claro, ya él está yendo un poco más allá y quiere la versión automatizada. Sí, hay una manera de hacerlo. De hecho, bueno, esto es un adelantico ahí, ya él, la rutina que se utiliza en R para hacerlo de manera automatizada se llama Cable. Lo voy a escribir aquí eh, um, en el chat, Cable. Para hacerlo de manera automatizada, pero se me sale mucho perdón, no lo escribí para todos, lo escribí para alguien en particular, perdón, lo voy a escribir aquí, es Cable. Eh, pero se nos sale se nos sale del discurso ahorita, que son lo de las tablas. Sí, es una librería, Juan, correcto. De hecho, cuando yo lo estaba aprendiendo, simplemente puse librerías en R para hacer tablas automatizadas y punto. Sí, Juan, hay un montón de librerías para hacer las cosas automatizadas y para hacer el despliegue inclusive en HTML directamente, que es lo que estoy haciendo acá, y ponerlo en online, por ejemplo, que es lo que yo hago cuando lo hago con sus notas en RPops. Sí, hay un montón de librerías, de hecho. El cbind también funcionaría, sí, Daniel, pero no me queda la tabla en HTML así bonita y como con todos los colores y eso, ¿no? Eh, um, sí, ya ahí está. Pero obviamente no hemos visto nada de librerías, ni de paquetes, ni nada de eso, entonces no quiero irme en esa explicación. Si alguien está interesado en cómo producir estas tablas así como muy formales y muy bonitas, puede buscar online, en Google, algún foro o algo para que puedan guiarse. Pero se sale del tema, ¿no? Se sale del tema, que es lo de las frecuencias. Entonces, bueno, ya usted tiene todas las frecuencias. Entonces aquí nosotros podemos ya ver las tendencias y nosotros podemos ver, digamos, las anomalías y podemos ver qué está sucediendo. Por ejemplo, eh, hay apenas un par de materiales que constituye el 5% de la muestra que son muy pesados respecto al resto, que tienen pesos entre 128 y 142 kilogramos. Vemos que los pesos más frecuentes son los pesos que caen entre 74 kilogramos y 114 kilogramos, que es donde se acumula la mayoría de los valores. Es más, el 85% de toda la muestra, el 85% de toda la muestra tiene valores de a lo más 114 kilogramos. Máximo el 85%, lo cual corresponde a 30 materiales, a 30 observaciones, a 30 individuos, el 85%, el 85% de la muestra tiene valores de a lo más de máximo 114 kilogramos. Pesan máximo 114 kilogramos. La categoría más frecuente, de hecho, bueno, las dos categorías más frecuentes son las categorías, la más frecuente es la que va de 87 kilogramos a 101 kilogramos, eso tiene el 68, casi 70% de todas las observaciones. Y la siguiente en frecuencia sería la segunda categoría, que es la de 74 a 87 kilogramos, que tiene el 40%. Entonces, lo que vemos aquí es que en esta muestra, en este caso particular, prevalecen los pesos digamos, los pesos más livianos, si se quieren, porque, digamos, alrededor vamos a sumar estas dos, alrededor de, estaba leyendo las frecuencias acumuladas, alrededor de más del 50%, esto va de 53% más o menos, el 53% tiene pesos entre 74 y 101 kilogramos. Ahora, pilas, voy a interpretar nuevamente este 68 porque quiero ser muy preciso en esto. 68% de los materiales tiene pesos de hasta máximo 101 kilogramos. Máximo 101 kilogramos. Y 28% de los materiales tiene pesos entre 87 y 101. Estoy casi seguro que lo había leído mal ahorita. 68% de los materiales tiene pesos de hasta máximo 101 kilogramos, porque recuerde que este es el acumulado, y 28% de los materiales tienen pesos de entre 87 y 101. Ahora sí.
Por eso es que entre estas dos categorías tenemos más del 50% de todos los materiales. Por eso digo que prevalecen los valores más bajos de los pesos. Aquí ya tengo un comentario en el chat. Que me dice Daniel que cómo voy a exigir la presentación de las tablas. Digamos que si yo fuera a pedirles unas tablas en un trabajo o algo así, porque no va a pasar porque yo no recojo los talleres y eso, pediría una tabla así y la forma de hacerlo sería, si usted no conoce el código, sería haciéndola en Excel, por ejemplo. Digamos, pegando los valores en Excel y haciendo la tabla organizadita de esa forma. En Moodle y demás, yo les voy a pedir completar valores, por ejemplo. Entonces, que ustedes completen los valores ahí con el teclado y demás en la tabla, pero pues digamos que eh, la presentación se la dejo a cada cual a su gusto, pues. Es eso. Bueno, entonces, no se me vaya a confundir con la lectura. Tiene los acumulados y tiene las frecuencias brutas y en porcentaje. Perfecto. Ángel me dice aquí que si en Moodle son los decimales con punto, con coma, punto hasta donde me acuerdo la última vez y ya. No, sí, punto. No, un momento. Coma, perdón, en Moodle se ponen con coma, pero igual yo les digo cuando estemos haciendo los quizzes, no se vayan a afanar por eso. Y aquí Rosángela dice que si en R buscamos el valor y lo escribimos en Moodle, sí, así es que usualmente funciona. Correcto. Bueno, entonces aquí ya estuvo la tabla, ya la siguiente parte de la interpretación, que es lo que hicimos, de simplemente leer los valores, ver cuáles son los valores más frecuentes, ver las categorías más importantes, las más anómalas, ver lo que yo le decía, por ejemplo, este 94%, ¿qué quiere decir? Que el 94% de los pesos son de hasta máximo 128 kilogramos. O sea, van desde los 60 hasta los 128 kilogramos. Mientras que este 8% quiere decir que el 8% de los materiales tiene pesos entre 114 y 128. ¿Qué quiere decir este 33? Es la frecuencia absoluta acumulada. 33 de los materiales, 33 de los 35 materiales tienen pesos de hasta 128 kilogramos, entre 64 y 128. ¿Qué quiere decir este 3? Que hay 3 materiales entre 114 y 128. Bueno, lo siguiente es que usted interprete la tabla, como que vea cuáles son los valores más frecuentes, los menos frecuentes, donde hay más datos, menos datos, en fin. Es eso. Entonces, nada, esto cierra nuestro capítulo de tablas de distribuciones de frecuencias. Ya lo hicimos para variables qual y para variables quanti. Y lo que vamos a arrancar en unos minutos es las medidas de tendencia y de localización. Entonces, vamos a tomarnos 7 minuticos de break y arrancamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya que hemos cerrado nuestro capítulo de tablas, porque ya aprendimos a tabular la información tanto de variables quali como variables quanti, aprendimos a trabajar con las frecuencias absolutas, relativas, los acumulados, para identificar las tendencias, las categorías más frecuentes, las menos frecuentes, dónde se acumulan los datos. Vamos a empezar un capítulo muy bonito en el que por medio de algunas medidas, por medio de algunos índices, vamos a resumir la información. Entonces, a lo largo de este par de semanas vamos a trabajar con varios tipos de medidas. Vamos a arrancar hoy con las medidas de tendencia y las medidas de localización. Entonces, la idea es que por medio de estas medidas resumamos, perdón, resumamos las características más relevantes de los datos con valores muy puntuales. Entonces, lo que quiero hacer es, por medio de unas medidas, por medio de unos índices, por medio de unas métricas, quiero describir, caracterizar el comportamiento de los datos en algún sentido. Entonces, hoy vamos a empezar con las medidas de tendencia central y de localización. Estas son las medidas como más usadas y más, digamos, populares. Luego, yo creo que esto ya la próxima semana trabajaremos las medidas de variabilidad y las medidas de forma. Entonces, hoy en particular vamos a trabajar con las medidas de tendencia central y de localización. Entonces, bueno, todas estas medidas con las que vayamos a trabajar las vamos a denominar muestrales porque
la verdad sea dicha, eh, casi todos los conjuntos de datos con los que nosotros trabajamos corresponden a muestras, no a censos, no a valores, no a datos poblacionales. Entonces, todas estas medidas con las que vamos a trabajar, claro, de alguna forma aplican en cualquier contexto, ya sea poblacional o muestral, pero, pues yo las voy a llamar muestrales, pues porque casi que todas las bases de datos con las que voy a ilustrar esto, pues son muestras, no datos censales. Listo. Entonces, vamos a arrancar con las medidas de tendencia central. Entonces, aquí, digamos que yo voy a ser como muy estricto y muy directo también con la explicación, porque voy a asumir que usted no tiene como un conocimiento previo de esto. Yo sé que uno toda la vida le han hablado del promedio, uno toda la vida le han hablado de la moda, de la mediana y demás, pero quiero hacerlo desde cero para que estudiamos sobre todo matemáticamente cuáles son las propiedades, cuáles son, digamos, las virtudes matemáticas de cada una de las medidas. Entonces, las medidas de tendencia central son las medidas, las que vamos a trabajar aquí, son la media o la media aritmética, o promedio, son sinónimos. Media aritmética y promedio son exactamente la misma cosa. La mediana y la moda. Esas son las que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de esas medidas? Básicamente es centralizar la información. Entonces, imagínese que usted tiene un conjunto de datos de 1000 observaciones. Imagínese que usted tiene 1000 personas y les preguntó los ingresos, por ejemplo, o la edad, o tiene materiales y pregunta la temperatura, o tiene países y mira el Producto Interno Bruto, o bueno, el ejemplo que usted quiera. Y cuando usted tiene muchos datos, pues la idea es resumirlos de alguna manera y decir, bueno, dígame el valor que mejor resume, que el valor que mejor representa ese conjunto de datos. Es decir, dígame el valor alrededor del cual se encuentran localizados esos datos. A eso hace referencia las medidas de tendencia central. El propósito es decir, decirle al analista, decirle al profesional, de estos 1000 datos se centran, se ubican, están alrededor de este valor. Esa es la idea. Esa es la idea del promedio, esa es la idea de la mediana, esa es la idea de la moda. Ahora, eh, son 3 medidas con el mismo propósito, pero eso no quiere decir que sean exactamente me tengan que dar exactamente lo mismo, ¿no? Me pueden dar cosas diferentes. Ahora, cuando vayamos a interpretar estas medidas, tenemos que ser un poco cuidadosos porque eh, la interpretación de estas medidas dependen de la variabilidad de los datos, dependen de la dispersión de los datos. Me explico. No es lo mismo, esto lo vamos a ver después en una semana con más detalle, pero no es lo mismo tener un conjunto de datos que se centre alrededor de, me voy a inventar cualquier valor, 7.5, a otro que también tenga el mismo centro, 7.5, pero tenga como mucha mayor volatilidad, es decir, estén más alejados del 7.5. Entonces, digamos que de alguna manera la interpretación depende de qué tan variables sean los datos. Pero bueno, lo veremos en su momento cuando veamos las medidas de variabilidad. Pero por ahora, lo más importante que usted debe tener en mente y es el mensaje que quiero que usted se lleve a casa, es que estas medidas le van a servir, el propósito de estas medidas es que usted centralice la información, que usted me diga el valor que mejor representa, que centraliza, que alrededor del cual se ubican la mayoría de los datos. Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con la media aritmética o promedio. Digamos que aquí hay cositas que yo estoy seguro usted ya conoce y que de alguna manera usted ya ha trabajado antes. Pero igual es bueno que lo revisemos desde cero, pues para que no haya ningún problema. Entonces, la media aritmética la vamos a calcular sobre una muestra, la vamos a calcular sobre una muestra
Y en este caso vamos a asumir que la muestra son datos brutos, o sea, son datos sin agrupar. O sea, tenemos la base de datos, no tenemos una tabla, tenemos los datos uno por uno. Lo que me dijo la primera persona, lo que me dijo la segunda persona, lo que me dijo la tercera persona, lo que me dijo la última persona. Entonces, cuando tengamos una muestra de datos brutos, de datos sin agrupar, o sea, cuando tengamos la base de datos pura, vamos a calcular la media aritmética como lo que siempre hemos hecho, la suma de todos los datos dividido el tamaño de la muestra. Claro, este es el promedio, ¿no? La media aritmética es la misma media, es el mismo promedio, eso es algo que usted siempre ha hecho desde el colegio, pues. Sume todos los datos, sube todos los datos desde el primero en la muestra hasta el último en la muestra y divida todo por n. Y a lo que le dio esa suma, divídalo todo por n. Entonces, varias observaciones. Primero, el propósito de la media aritmética claramente digamos, encontrar, es obtener aquel valor que se ubica en todo el centro del conjunto de datos. Técnicamente se le dice el centro de gravedad, ya vamos a ver por qué. Pero es simplemente como tener en cuenta todos los datos y dividirlos por n para tener ese valor que me diga el valor alrededor del cual se ubican los datos. En términos matemáticos, de notación, yo utilizo mucho el X barra para representar el promedio o M de X. Cualquiera de estas dos notaciones matemáticas se utilizan mucho, así que utilice la que a usted le guste más, con la que usted se sienta más cómodo. Si a usted no le gusta trabajar si usted a los datos no los quiere llamar X, sino Y, por ejemplo, también está perfecto y póngale Y barra en lugar de X barra. O póngale M de Y. Si a usted no le gusta X, sino W, entonces W barra y M de W. Bueno, entonces el promedio tiene varias características. Quiero hacerlo desde cero. Yo sé que usted las puede conocer, pero quiero hacerlo desde cero para estar seguro que hemos cubierto todo el material. Y las voy a mencionar a continuación. Entonces, me voy a permitir aquí hacer un par de explicaciones. Entonces, vamos a trabajar con la media, el promedio. Entonces, permítame. Si escribo muy chiquito o algo, me pueden decir. Aquí la media o promedio, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que la media de una variable cuantitativa, se me había pasado eso, la media se calcula sobre datos, sobre variables cuantitativas. Eh, muy mal hacer un cálculo del promedio sobre variables quali, ¿no? Por ejemplo, Juan Camilo, es que el número de cédula promedio me dio 80 millones, no sé. No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, yo sé que usted puede sumar los números, pero es que esos números no representan cantidades. Por ejemplo, tenemos la opinión y entonces la opinión la estamos codificando con 1 si dijo a favor, 2 si dijo en contra y 3 si no sabe y no responde o no responde. Entonces, la opinión promedio me dio de 1.7. No, pues eso no tiene ni pies ni cabeza porque a pesar de que usted codificó los valores así, no quiere decir que esos números sean cuantitativos, ¿no? Eso no son mediciones. Entonces, bueno, la media que la vamos a calcular sobre variables cuanti, usted ya sabe que es simplemente sumar todos los datos desde el primer valor en la muestra hasta el último valor en la muestra. Y después de que usted sumó, ahí divide entre n. Divide todo ese resultado entre n. Entonces, permítame, le hago una observación que estoy seguro ya varios se han dado cuenta, pero igual la vamos a hacer. Si alguien quisiera, lo que podría hacer, lo podría escribir así largo, sería 1 sobre n, y en lugar de escribir la sumatoria, pues puede escribirlo largo, ¿no? El primer dato más el segundo dato más el tercer dato, el cuarto dato, el quinto dato, el sexto dato, hasta el dato número 1000. Bueno, tamaño de la muestra, n.
Pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000, no sé qué. Finalmente el software va a hacer esto por nosotros, así que nosotros no nos preocupamos por eso. Pero mi punto es el siguiente. Mire que aquí hay una división, literalmente. O sea, estoy multiplicando por 1 sobre n toda esta sumatoria, porque estoy dividiendo, dividiendo toda esta suma. Entonces, eh, um, lo que quiero decir es que claramente usted sabe que la multiplicación distribuye a la suma, entonces le queda que el promedio es igual a 1 sobre n por el primer dato, más 1 sobre n por el segundo dato, más etcétera, 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 más 1 sobre n por el último dato. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el peso, la ponderación, la importancia de cada dato es la misma. Porque si usted se da cuenta, está cogiendo a todos los datos de la muestra y multiplicándolos por 1 sobre n. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso, la importancia, la ponderación que usted le está dando a cada observación es exactamente la misma. O sea que cuando usted calcula el promedio, lo que está haciendo es coger cada dato de la muestra, ponderarlo por 1 sobre n y luego sumar esas contribuciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el cálculo del promedio, todos los datos tienen exactamente la misma contribución. Número 1. Número 2. El promedio también se le denomina centro de gravedad. Claro, pues yo de alguna manera entiendo, yo de alguna manera entiendo que, usted ya lógicamente entienda por qué se le llama centro de gravedad. Pero la razón matemática por la cual ocurre eso es la siguiente, y es, le voy a hacer como la demostración y luego lo vamos a ver, luego lo vamos a ver computacionalmente y lo vamos a rectificar con muchas bases de datos, pero mire lo siguiente. Eh, voy a calcular las distancias que hay desde el promedio a cada uno de los datos. Me explico. Lo que voy a hacer es, supongamos que aquí están todos los datos, aquí están todos los datos, el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, el quinto dato, el sexto dato, el octavo dato, bueno, todos los datos son estas crucecitas. Y cuando usted calcula el promedio le quedó, usted hizo el promedio le quedó por acá. Venga, aquí le quedó el promedio. Aquí le quedó el promedio. Este es el X bar, después de que hizo las operaciones. Entonces, claro, uno ve que quedó como en la mitad, entonces ya uno entiende por qué se llama centro de gravedad y todo eso. Entonces, mi punto es que voy a calcular estas distancias. Voy a calcular la distancia del promedio a este primer dato, voy a calcular la distancia del promedio a este otro dato, voy a calcular la distancia del promedio a este otro dato, y lo mismo para atrás, ¿no? Calcular la distancia de este promedio a este datico, luego del promedio a este otro dato de por acá, bueno, para todos los datos. Entonces, ¿qué es eso? Entonces voy a coger cada dato y le resto el promedio. Voy a coger cada dato y le resto el promedio. Voy a coger la distancia, bueno, las diferencias, de hecho, que hay entre cada dato y el promedio. Y luego las voy a sumar todas. Voy a coger cada dato, le resto el promedio y sumo. Ojo, el orden de las operaciones, ¿no? Aquí primero estoy restando y luego sumando, ¿no? Cuando la gente ve esta notación piensa que primero está sumando y luego restando, no. Esto es, calcule cuánto es la diferencia entre cada dato y el promedio, es decir, calcule cuánto hay de cada dato al promedio y luego sume todos esos valores. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque resulta que si usted lo hace, esto siempre, siempre le va a dar 0, siempre. No importa si lo hace
hace 100 años, no importa si lo hace hoy, no importa si lo hace dentro de 100. Si usted coge una base de datos y calcula el promedio y calcula todas esas diferencias y la suma, siempre le va a dar cero cerrado, siempre. No importa si están trabajando temperaturas, ingresos, calificaciones, pesos, lo que sea. No importa si el tamaño de la muestra es grande, pequeña, infinita, no importa. Siempre la diferencia entre cada dato y el promedio le va a dar cero. Y lo suma, ¿no? Cuando usted acumula todas esas diferencias, siempre le da cero. Por eso es que se le denomina centro de gravedad, porque el promedio se ubica en toda la mitad del conjunto de datos, de forma que las distancias al sumarlas se cancelan. Por eso es que siempre da cero. Y lo vamos a rectificar en R después con varios ejemplos y eso. Ahora, demostrarlo es muy fácil, ¿no? Porque si usted aplica las propiedades de la sumatoria, estas son de las demostraciones que pues vale la pena hacer porque son demostraciones de sentido común y requieren simplemente 5 segundos. Si usted aplica las propiedades de la sumatoria, entonces le va a quedar sumatoria de todos los datos, o sea, usted parte la sumatoria, ¿no? Menos la sumatoria de X bar. ¿Cierto? Ahí apliqué la propiedad de la sumatoria que dice que cuando usted tiene sumas o restas puede partir la sumatoria en dos, digamos. Bueno, ¿y esto qué queda? Pues esta sumatoria, pues no, ya, esta es la suma de los datos, ¿no? Esto es sumar los datos, ahí usted no tiene que hacer nada. Pero mire que lo que usted está sumando aquí es el promedio n veces, ¿no? Esta otra sumatoria es, es sumar una constante n veces. ¿Por qué? Porque es el promedio más el promedio más el promedio más el promedio más el promedio, dependiendo de cuántos datos tenga. Si tiene 10 datos, pues le va a quedar 10 veces el promedio. O sea que esto le queda nx barra. Perdón. Recuerde que la sumatoria de una constante es n veces la constante, ¿no? Si la está sumando n veces. Y ya casi que terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted mira la definición del promedio, aquí está. Y usted pasa, mire que dice 1 sobre n sumatoria de las xy. Si usted despeja la sumatoria de las xy, si usted despeja la sumatoria y pasa a multiplicar esta n, porque está dividiendo, ¿qué le va a quedar? Le queda que la sumatoria es n veces el promedio, ¿no? Entonces, ya usted sabe por qué esto le da cero. Porque mire que la sumatoria, que es n veces el promedio, n veces x barra, menos n veces x barra, sin importar cuántos datos tenga, sin importar qué variable sea, pues algo menos lo mismo siempre le va a dar cero. Entonces esta es la demostración. Esta es la demostración formal de por qué el promedio se llama centro de gravedad. Listo. Esto lo vamos a utilizar mucho después. La sumatoria de todas las diferencias respecto al promedio siempre es cero. La sumatoria de las diferencias respecto al promedio siempre es cero. Siempre. Listo. Por eso se llama centro de gravedad. Ahora, mire lo siguiente. Cuando usted calcula el promedio, mire que lo que usted está cogiendo es la magnitud de los datos y sumándolas, ¿no? Usted coge la magnitud del primer dato, se la suma a la magnitud del segundo dato, a la del tercero, bla, 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 porque tiene variables cuantitativas y al final sí divide por n. ¿Eso qué implicación tiene? La implicación que tiene es que como usted está sumando magnitudes y a todas les da el mismo peso, 1 sobre n, eso quiere decir que el promedio cuando usted lo calcula puede ser muy sensible, se lo escribo acá grande, puede ser muy sensible a la magnitud de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Y se lo voy a dar con dos ejemplitos, muy dicientes para que usted vea que a todos nos ha pasado. Mire, ejemplo número 1. Supongamos que usted tiene
usted tiene una materia y en esa materia, puede ser estadística, vamos a hacer 5 quizzes, listo. Y todos los quizzes valen lo mismo, ¿no? O sea que cuando yo saque el total, cuando yo saque la nota de quizzes, ¿qué hago? Pues como todos valen lo mismo, todos tienen el mismo peso, todos tienen la misma ponderación, para sacar la nota de quizzes, pues yo sumo, saco el promedio de todos los quizzes, listo. Entonces supongamos que por algún motivo usted los primeros 4 quizzes les fue bien, sacó 4, 4,5, como que tuvo notas sobre 4, digamos. Les fue muy bien en los quizzes, perfecto. Y de repente en el último quiz, por algún motivo, eh, le fue súper mal y sacó 0,5. ¿Qué va a pasar con su nota de quizzes? ¿Se afecta, se afecta o no se afecta? ¿Se baja o no se baja? ¿Tiene un decremento o se mantiene más o menos igual? Entonces, cuando usted tiene valores en sus datos que son muy extremos, cuando usted tiene valores muy atípicos o muy raros, el promedio se afecta muchísimo. O sea, el promedio cambia hartísimo, el centro de gravedad cambia demasiado. ¿Por qué? Porque imagínese que lo que le estoy tratando de decir es que imagínese que usted tiene la mayoría de sus quizzes aquí, ¿no? Aquí le 4, 4,5, 3,9, 4,8, aquí están sus quizzes. O sea que en ese momento su centro de gravedad está como por aquí, ¿cierto? Como en la mitad más o menos. Pero si de repente usted tiene su quinto quiz, si de repente usted tiene aquí o sea, los mismos datos, 4, 4,5, 4,8, y de repente usted tuvo un quiz malísimo, 0,5, ¿qué va a pasar con su centro de gravedad? ¿Se mantiene igual? No, cambia un montón. Se va a trasladar, va a bajar muchísimo. Entonces, por eso decimos que el promedio es muy sensible a datos atípicos, es muy sensible a la magnitud de los datos. Es como si usted tiene una muestra de microempresas, digamos, pueden ser empresas pequeñas que no tengan más de 10 empleados, por ejemplo. Y tiene su muestra de empresas y usted está haciendo el análisis de las empresas y todo eso. Y de repente en la base de datos entra Bavaria, por ejemplo, una empresa gigantesca. Pues sus resultados van a afectarse, van a cambiar radicalmente porque usted venía trabajando cifras de ciertas magnitudes y de repente usted mete las cifras de Bavaria, digamos de ventas o de movimiento de mercancía o lo que sea, pues va a pasar exactamente lo mismo que pasa con los quizzes. Eh, el valor del promedio cambia si usted mete datos muy raros o muy atípicos o muy extremos dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque el promedio se basa en magnitudes. Entonces, por eso decimos que el promedio no es una buena representación de los datos cuando usted tenga datos raros, cuando usted tenga un sesgo, cuando usted tenga eh, cuando usted tenga observaciones atípicas, cuando tenga observaciones que se salen de lo común. Esos son las distribuciones sesgadas. Después las vamos a ver con calma. Entonces, esas son como las características más importantes del promedio. Ahora, matemáticamente, el promedio tiene otras propiedades que las vamos a ver en este momento antes de ir sobre los ejemplos, que son, digamos, fáciles de entender. Entonces vamos a verlas. La primera es, siempre que usted calcule un promedio, siempre que usted calcule el promedio le tiene que dar entre el mínimo y el máximo del conjunto de datos. O sea, si usted calcula el promedio y el promedio no le queda entre el valor más grande y el más pequeño, hizo algo mal. ¿Listo? Muy bien. Siguiente propiedad. Y esta es muy obvia también. Supongamos que todos los valores de la base de datos dan lo mismo. El primer individuo se gana 1.000.000, el siguiente individuo se gana 1.000.000, el tercer individuo se gana 1.000.000, el cuarto individuo se gana 1.000.000, el individuo número 100 se gana 1.000.000. O sea, ¿qué le va a dar el promedio? 1.000.000. O sea, si usted tiene una constante, y todos los valores de la base de datos asumen ese valor constante, pues
el promedio no va a cambiar, le va a dar constante. Es como, imagínese que usted tiene 5 quizzes y en todos los quizzes usted saca 4,5. ¿Cuánto le da el promedio de quizzes? Pues 4,5. Muy bien. Aquí viene otra propiedad. Suponga ahora que usted tiene su variable X o Y o W o como la quiera, y a todos esos valores de la variable, a todos los valores de la variable, usted le suma una constante. Supongamos que usted tiene los ingresos, la X son los ingresos de los empleados de una compañía mensuales, digamos el salario mensual el salario mensual de los ingresos. Y entonces, usted quiere calcular el promedio de los ingresos, pero teniendo en cuenta un subsidio de transporte. Entonces, a todos usted les va a sumar exactamente el mismo subsidio, ¿no? No recuerdo cuánto es el subsidio de transporte en este momento, pero a todos usted les va a sumar, digamos, 100.000 pesos. Coja el ingreso de cada individuo, que es la X, y súmele 100.000. Entonces, si usted va a calcular el promedio global, pues fácil, coja el promedio de todos los salarios sin el subsidio y súmele la constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una variable y a cada uno de los valores de esa variable usted le suma un valor constante, a la hora de calcular el promedio, pues no se enrede tanto, simplemente coja el promedio original sin la suma, que usualmente uno lo tiene disponible, y le suma el valor constante. O sea, usted no tiene que ponerse ninguna complicación de cálculo extra. Lo mismo multiplicativamente. Ya no es un incremento aditivo, sino un incremento multiplicativo. Usted puede decir, a todos los individuos les vamos a aumentar el salario 5%. Hablando de eso, eh, ¿quién me dice, por favor, ahí en el chat rápidamente, si la X, esto es simplemente para que todos estemos en la misma página, si la X son los ingresos, por ejemplo, mensuales, y estamos trabajando en pesos, por ejemplo, no en dólares ni nada, en pesos. Y yo, y yo quiero calcular los ingresos mensuales, pero aumentados, la Y van a ser los mismos ingresos mensuales, en pesos todavía, pero ahora con un aumento del 5%, con un aumento mentiras, con un aumento del 3,5%, con un aumento del 3,5%. Entonces, fíjese que la Y es básicamente la misma X, solamente que todos los valores de la X se aumentan en 3,5%. O sea que si yo quiero hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Coger la Y, o sea, la Y matemáticamente es, ¿cómo la obtengo? Pilas, el aumento es del 3,5%, no del 5, del 3. Ajá, muy bien, muy bien, ya aquí me lo escribieron. Entonces, claro, yo cojo lo que tenía más el aumento porcentual, 0,035. En los quizzes, en los talleres, en los parciales, no se vaya a equivocar, no me vaya a poner 0,35, ¿no? No me vaya a poner 0,35, 0,035 X, ¿no? O sea que si yo cojo a X y le sumo 0,35X, me va a quedar 1,035X, ¿cierto? O sea, si usted hace un incremento porcentual de todos los salarios, tiene que multiplicar la variable original por 1,1, porque aquí hay un 1, ¿no? 0,35. O sea, esta sería la constante multiplicativa que representa el incremento. Errores típicos pasa todos los semestres, siempre lo digo y siempre alguien se equivoca, pero igual siempre lo digo, y es errores típicos que pongan 1,35. Muy mal, ¿no? Errores típicos que pongan Y igual a que pongan Y igual a X más 0,035.
Mal, ¿no? Errores típicos, que me pongan y igual a 0.035. Mal, ¿no? Es 1.035. ¿Listo? Claro, entonces lo que estoy diciendo, Yael, perfecto. Lo que estoy diciendo, Yael, es que si usted quiere calcular la media de Y, si usted quiere calcular el promedio de las Y, el promedio con el aumento porcentual, pues usted no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es coger la constante, que ya sabe cuál es, y multiplicarla por lo que ya le había dado el promedio antes. Es decir, coja el promedio anterior, coja el promedio viejito, el promedio original, el promedio sin el aumento, y multiplíquelo por la constante. O sea, usted no tiene necesidad de ponerse a coger cada dato por el promedio. Primer dato por el 0.0, primer dato por el 1.035, segundo dato por el 1.035, tercer dato por el 1.035, cuarto dato por el 1.035 y luego promedie. No, no tiene necesidad de ponerse a hacer todo eso. Coja el promedio normal y multiplíquelo por la constante. Stop. Muy bien. Y la última propiedad, y con esto termino, y la próxima arrancamos con el ejemplo, ya después vemos la sexta, es mezcle las propiedades 3 y 4. Si usted tiene tanto un incremento aditivo como multiplicativo, el promedio de todo eso es el promedio original por el incremento multiplicativo más el incremento aditivo. O sea, usted no tiene necesidad de ponerse a hacer las operaciones internas para calcular el promedio nuevo. Usted no tiene necesidad de ponerse a coger cada dato por K2 más K1, segundo dato por K2 más K1, tercer dato por K, y luego promedio. No. El promedio después de una transformación es el promedio original aplicado en la transformación. Es eso. Entonces, la próxima sesión lo que vamos a hacer es seguir viendo la propiedad que nos hizo falta y empezar a hacer ejemplos para que usted vea estas propiedades en acción.